Bendiciones a todos nuestros amados hermanos que se conectan con este su podcast Iglesia Buenas Nuevas RD desde la República Dominicana para todo el mundo. Como siempre, un servidor, Darling Ureña, con ustedes, y mi querido hermano, compañero de batalla, Daniel Ruiz, nos acompaña. Así es grato saludarles una vez más desde esta plataforma, Podcast Buenas Nuevas, para compartir una buena palabra con usted. Así que prepárese. Vamos a preparar nuestros corazones, pero antes quiero, por favor, amados, que ustedes le den a la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un programa, como lo hay en toda la semana, para la familia, para la mujer, que se llama Sé Hombre y muchos más, usted pueda recibir la notificación en su teléfono y ver el programa cuando usted esté tranquilo en su casa o compartirlo con sus grupos de familia y del trabajo. Siempre es una bendición compartir la palabra de Dios. Ustedes saben que nuestro programa o el programa que Dios nos ha entregado es un programa donde nosotros desarrollamos algún tema bíblico específico y ver qué Dios quiere traer o qué Dios quiere hablar con nosotros a través de esta enseñanza. Nosotros, nuestro deseo es que cada hermano o hermana que se congregue en cualquier iglesia o fuera, cualquier iglesia de la República Dominicana o fuera del país, pueda, ¿verdad?, ir a la profundidad de algunas cosas, incluso más que nosotros, pues nosotros tocamos a veces un puntito, a veces un poco superficial, no tan profundo, pero sí hay como motivarlos para que ustedes puedan ir a la profundidad de ese verso y de esas enseñanzas. Y como le decía a mi hermano Daniel Ruiz detrás de cámara, que desde esta mañana me ha estado resonando aquella enseñanza de Jesús sobre las 10 vírgenes. Eso es una lectura muy conocida, muy común, que habla sobre una comparativa de Jesús con un evento determinado. O sea, cuando Jesús habla sobre el reino, es importante que prestemos una atención especial, porque Él es el rey del reino. Él conoce cómo es que el reino funciona. Él sabe. Él es el rey del reino y nosotros somos parte de ese reino. Exacto, coheredero juntamente con el del reino, y nos interesa, o sea, todo lo que tenga que ver con el reino debe ser de sumo interés para nosotros, porque es nuestra herencia. Nos concierne. Es nuestra herencia. Sí. Entonces, quiero que el Espíritu Santo pueda, ¿verdad?, tocar los corazones y preparar cada vida para recibir esta palabra. La palabra de Dios siempre va a salir de su boca, como dice la Escritura, sale de su boca, pero no regresa a ella vacía, sino que produce algo. Produce su propósito por el cual Dios la envió. Entonces yo voy a leer en una versión, traducción latinoamericana, solamente para tener un contexto un poquito más ampliado, porque todos ya conocemos cómo Dios desglosa esta comparativa de Jesús. Y es solamente para que traigamos una enseñanza, porque quiero que veamos cómo Dios me habló sobre esto esta mañana. Y comienza diciendo: el reino de los cielos, Mateo capítulo 25, verso 1. En el reino de los cielos pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, 10 muchachas tomaron su lámpara de aceite y salieron a recibir al novio. De ellas
5 eran descuidadas y otras 5 responsables. Descuidadas y responsables. Las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las 5 responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Verso 5. Como el novio tardó mucho en llegar, las 10 muchachas les dio sueño y se durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos: ya viene el novio, salgan a recibirlo. Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 muchachas descuidadas dijeron a las 5 responsables: compartan con nosotros de su aceite, del que traen, porque nuestras lámparas se están apagando. Verso 9. Las 5 responsables contestaron: no tenemos bastante aceite para darle también a ustedes. Es mejor que vayan a comprarlo. Quiero hacer una pausa en ese lugar. Fíjate que habla de 2 grupos. Es un grupo de 10, pero está hablando de mitad y mitad. Sí. El 50% de... Y Jesucristo hace mucho esta comparativa. O sea, esta comparativa mitad por mitad. 5 de ellas, el 50%, la mitad, eran prudentes. Y la otra mitad eran muchachas, ¿verdad?, descuidadas. Así es. Y fíjate, me gusta esta traducción que habla sobre descuidadas. Porque el descuidado no quiere decir que una persona descuidada no tenga los recursos para hacer las cosas, sino que lo que no tiene es el empeño de hacerlo. Por eso dice descuidado. Es una persona descuidada, no es un ignorante, no es una gente que no sabe lo que está sucediendo, sino que es una persona que es perezoso, es así mismo descuidado, que no cuida o no tiene cuidado de las cosas que son valiosas, prioritarias, importantes. Eso es ser descuidado. No tener cuidado de las cosas valiosas o de las cosas prioritarias o cosas importantes. Eso es descuido. Cuando una madre, por alguna razón se le cae un bebé, por lo general es por un descuido de ella. Porque ella sabe que el bebé no camina, no tiene forma de defenderse por sí mismo y que todo lo que hace lo hace de una forma casi inconsciente. Y necesita una persona capacitada, consciente, que lo cuide. Pero si la madre es descuidada, entonces pueden suceder accidentes con el bebé. Ciertamente una persona descuidada es una persona que no tiene cuidado. Que no tiene cuidado. Sin embargo, me gusta más el término de la Reina Valera. Al decir la insensata es lo opuesto a la prudente, lo opuesto a la prudencia, ¿verdad? La prudencia tiene la capacidad de prever posibles acontecimientos y eso hace que la persona prudente recurra a medidas preventivas para evitar algún daño. Entonces la insensata o la descuidada no tiene esos cuidados, no toma esas medidas, no prevé lo que puede pasar. Sí, la prudente es una persona cuerda, que es lo contrario a insensato. Es lo opuesto sería insensato, que la palabra insensato o la insensatez es un tipo de locura. Es un tipo de gente que anda por ahí como en su propio mundo. Sí, son personas un que... insensato, un loco. Una persona que actúa como si estuviera loca, porque actúa como una forma descuidada sobre todos los aspectos de su vida. Pudiera allanarse y decir, no tiene la capacidad de razonar sobre algo, ¿verdad? Exacto. Actúa como si fuera irracional, aunque no sea irracional, pero actúa. Y hay gente así que actúan así. Sí, porque si decimos que es un tipo de locura, bueno, es algo de irracionalidad también. Exactamente. Sí. Entonces tenemos allí en la congregación estos dos grandes grupos de gente. Ay, sí. La gente descuidada y la gente
diligente, la gente cuidadosa, la gente prudente. Tenemos estos dos grandes grupos dentro de las congregaciones. Bueno, esa versión lo llama responsable, lo opuesto en este caso. Exactamente, responsable. Tenemos estos dos grandes grupos. Y yo soy de lo que creo que las cosas de Dios hay que abrazarlas con responsabilidad. Con responsabilidad. Tú sabes que en lo que se refiere a nivel de Estado y de organización y de procedimientos, uno de los principios que rigen es el principio de responsabilidad. Claro. ¿Por qué? Porque la persona que forma parte, que es un agente o es un funcionario, entonces está sujeta a ese principio de responsabilidad. Esa persona responde por las cosas que hace. Exacto. Lo mismo tiene que suceder en el reino de los cielos, que Exacto. es un estado, si lo asociamos, hacemos una analogía. Exacto. Es un reino. Es un exacto, gobierno. es un gobierno, tiene procedimientos, tiene instituciones. El principio de responsabilidad debe primar. Pero eso es muy interesante que lo digamos así, porque para mucha gente en su mente eso no es así. O sea, cuando vemos el comportamiento de ciertos hermanos, vemos que en su mente el reino no funciona como un reino de responsabilidad. Más bien funciona para ellos como algo mágico. Y fíjate que fortuito, que sucede y les cae en la mano sin importar lo que ellos hagan. Sí, concierne tanto la responsabilidad del reino que un día nosotros seremos juzgados ante el tribunal de Cristo. ¿Y qué hace usted ante un tribunal respondiendo por lo que... ¿Qué te van a juzgar? Bueno, te van a juzgar todas las cosas, buenas y malas o regulares, en las cuales tú te hayas metido. Porque de eso se trata un juicio. Un juicio se trata de establecer, bueno, la Biblia dice en Judas que Dios va a absolver, a liberar, va a dejar sin condena a algunos y va a condenar a otros. Pero el juicio va para todos. O sea, hay un juicio que va donde todos seremos, de alguna forma, intervenidos. Para bien de los que estuvieron correctamente y para mal o perjuicio de aquellos que no. Por lo tanto, eso está diciéndonos que tenemos que ser responsables porque sí. Exactamente. Porque sí. O sea, usted no va a alegar mañana, a mí no era mi obligación ser responsable. No, es obligatoriamente que tenemos que ser. No, porque eso le tocaba al pastor, no, porque eso le tocaba al evangelista. No, que eso son cosas de los ministros de la iglesia. No. Sobre cada hijo hay una asignación, hay un propósito. En esta vida no hay nadie sin propósito, amados. Dios no hace cosas sin propósitos. Dios no crea sin propósito. Todo el que ha nacido en esta tierra, nosotros conocemos el proceso de la fecundación. Es un proceso donde millones de espermatozoides salen a fecundar un óvulo. Eso son cosas naturales, eso no hay que explicárselo. Y ustedes saben que de millones, usted y yo estamos aquí. Uno entre millones. No estoy hablando de 1 entre 100, ni 1 entre 50, ni 1 entre 1000. Estoy hablando de 1 entre millones. Entonces, cuando nosotros vemos esto, quiere decir que de alguna forma el plan de Dios hacia mi vida tiene un propósito, el cual yo tengo que primero conocer, luego reconocer, luego aceptar y caminar sobre él. Y ser fructífero, porque Dios no solamente quiere que yo dé fruto, sino que dé buen fruto. Sí. Y no solamente Él espera que yo dé solamente fruto, sino que dé mucho fruto. ¿Sabe que yo estaba meditando y lo comparto con ustedes, con Darlene y con ustedes que nos ven, que nos escuchan? Yo meditaba en algún lugar de mi casa del espíritu que nosotros hemos recibido. Ciertamente, como he dicho en otros temas, la competencia de nosotros no es por nosotros, es por Dios que nos hace competentes. Claro. Asimismo, Dios nos hizo actos para recibir su espíritu. Pero aunque sea Dios el que nos hace acto para recibirlo, nosotros debemos, aunque sea Dios que nos hace dignos, nosotros debemos también trabajar no solo
apoyándome en que Dios me hizo digno, sino que yo además debo hacerme digno del espíritu que recibí. Claro. Claro. Lo mismo sucede con el propósito, la asignación que tú recibes. Ok, Dios te la da. Y qué bueno que Dios crea las condiciones, qué bueno que Dios te justifica, qué bueno que Dios te perfecciona para eso. Pero aún así, hay una parte tuya y mía, que es que además de yo haber recibido esa honra, pues yo debo hacerme digno de alguna manera, no solamente conformarme con que Dios hizo, no, Dios hace, pero yo también debo hacer. ¿Qué dijo Jesús? Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo también. O sea, trabaja el Padre y trabaja el Hijo. Esa es la dinámica de un trabajo en equipo. Dios nos dejó una asignación, pero no fue solamente para que comiéramos de ella, sino para que compartiéramos esa asignación con el mundo, y es el Evangelio de Cristo. Imagínate un reino de negligentes. ¿Cómo sería eso? Eso no funciona. Ese es otro principio. Si quisiéramos hacer un catálogo, una lista de principios que rigen descuidado es negligente. El procedimiento de nosotros dentro del reino, bueno, ya tenemos la responsabilidad como principio. Y pudiéramos también decir la diligencia como un principio. Inclusive la diligencia para ser responsable. Exacto. Debemos recurrir a ella para ser responsable. Hay un verso que tú repites mucho, y es que ¿en cuanto a qué? En cuanto a... Habla de diligente, pero bueno, no recuerdo ahora. Yo creo eso está en Romanos capítulo 12. Romanos. No recuerdo exactamente el verso, no sé si el 11 o el 12, por ahí dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere diligencia. No perezosos. ¿Y usted cree que la búsqueda de Dios, del conocimiento de Dios, no es algo que requiera diligencia? ¿Usted cree que estar en comunión con sus hermanos que fueron comprados a precio de sangre en Cristo no es algo que tenga esa diligencia en su vida? O sea, nosotros tenemos que evaluar qué cosas son primarias y qué cosas secundarias. Hemos convertido nuestra vida en un zafacón de lo que sea y no hemos priorizado, no hemos clasificado. Yo creo que tenemos que levantarnos un día y comenzar a hacer reciclaje. Reciclaje quiere decir separar, ¿verdad? Una cosa de la otra. Separar los plásticos de los vidrios y así sucesivamente. Nuestra mente a veces está como un zafacón lleno de todas las cosas y no hemos separado una cosa de la otra. Y la palabra de Dios es la única que puede dividir las cosas que son del espíritu de las que son de la carne. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Ese reciclaje lo vas a hacer por la palabra de Dios. Mira, pero Dios me dice que aquí estas cosas no le gustan. Entonces yo tengo que comenzar. Y entonces comienzas a circuncidar tu alma y a dividir tu alma del espíritu y de la carne. Y comienza a hacer una separación entre una cosa y la otra, que penetra hasta partir el alma y hasta la división del espíritu y el alma. La parte esa conexión, esa mezcla que hay a veces en nuestro ser, que no sabemos qué cosas son de Dios y qué cosas no. Entonces dice que, siguiendo con la lectura que estábamos, la mitad eran gente descuidada. Unas jóvenes descuidadas dijeron: no, eso, yo no voy a necesitar más de aquí, yo no voy a cargar tanto aceite porque... Y si el novio llega temprano, después voy a tener yo un montón de aceite encima y no... Pero las prudentes dijeron: no, espérate. Uno no sabe qué tiempo se vaya a tardar esto. Estamos en la noche, puede cogernos la noche y no sabemos. Entonces vamos a llevar un poco. Y entonces sucede un acontecimiento que creo que es ahí el punto donde Dios me traía esta mañana. Y es cuando llega de repente el momento del novio. Se tocan las alarmas. Se tocan las trompetas. Llegó, salgan a recibirlo. Y dice que las que se levantaron tenían sus lámparas apagadas. Las 5 insensatas. Y las otras tenían, obviamente, sus lámparas encendidas porque habían traído aceite con ellas. Sí. Entonces sucede un pequeño aquí, una pequeña inflexión en eso. Y es que dicen: dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Dennos de su aceite. Mira,
Entonces dice, las 5 responsables, las 5 muchachas descuidadas dijeron, compartan con nosotras el aceite que ustedes traen porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las 5 responsables, le contestaron, no tenemos bastante aceite para darle también a ustedes. Es mejor que vayan a comprarlo. Es una respuesta prudente. Y ellos, obviamente, en el mundo cristiano en el que vivimos, hay gente que quieren estar viviendo de la búsqueda de Dios que otro hace. Wow. Hay gente que quieren estar viviendo de tu búsqueda con Dios. Enséñame esto. Explícame aquello. Profetízame. Ora por mí. Necesito que tú me pongas la mano, que me unja, que ore por mí. O sea, hay gente que son como estas 5 insensatas. Fíjate, ellas andan juntas. Eso es algo a notar. Ellas están esperando al mismo novio. Ellas tienen el mismo destino porque están invitadas a la misma boda. Ahora no están preparadas de la misma forma. No, y usan excusa, las 5 insensatas usan la excusa, las 5 descuidadas, irresponsables, usan excusas como, no, tú eres un superdotado, qué sé yo. Tú eres... No, porque a ti es que Dios te usa. Te quieren manipular, a veces usan un término manipulador. No, porque yo sé que Dios te usa. Suéltame una palabra. Dime esto, ora por mí, ponme en tus oraciones. Detrás de eso se esconde la irresponsabilidad, se esconde la negligencia, se esconde el descuido. Alguien me decía a mí, ¿y qué significa tal cosa? Y yo le dije, pero tú tienes acceso universal a la información por medio de la red, investiga. Empieza a activar la capacidad investigativa. La curiosidad. Ya es tiempo. O sea, eso es responsabilidad. No hacerlo, teniendo acceso, es ser irresponsable, es ser descuidado, es ser insensato, es hacer lo que tú estás diciendo. Exacto. Oh, tú eres el hombre que está ungido, tú eres el hombre hombre que está enganchado de la barba de Dios. Eso no funciona así. No, porque todos tenemos acceso. Entonces, exactamente. Entonces, cuando alguien me dice, mira, ora por mí, úngeme, ponme la mano, profetízame, explícame. Yo le digo, pero es que nosotros tenemos la misma sangre, se pagó por los dos. El mismo acceso. Estamos juntos en este paquete. Donde están las 10 vírgenes, estaban las 10 juntas. Ellas no estaban, no era que una estaban en un campamento y otras en otra, estaban juntas. Ese buscar la propia gloria. ¿Cómo que dice el proverbista? Comer mucha miel no es bueno, ni buscar la propia gloria es gloria. Entonces, ¿qué le dijeron? No, miren, ustedes necesitan aceite, pues vayan a buscar donde el aceite se compra. Vayan a gastar dinero, vayan a invertir. Esa es una respuesta. Vayan a invertir donde compran. La Reina Valera lo dice mejor porque aquí lo dice un poco más suave. Aquí dice, no tenemos para darle a ustedes ni a nosotros, así que vayan a comprarlo. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras al mismo tiempo. Exacto. Más bien id a los que venden y comprad para vosotras mismas. Vayan a los que venden y compren. O sea, paguen el precio, en pocas palabras. Esto es muy importante notar porque estamos viviendo en un vórtice evangélico. Yo digo que es un vórtice evangélico, es un ciclón. Estamos en el ojo de un ciclón evangélico, donde la gente no puede ver que Jesucristo no era evangélico. Jesucristo no era católico ni evangélico. Ni pentecostal. Ni pentecostal. Jesucristo era hijo de Dios. Y este es el tiempo donde los hijos, fíjate lo que Dios dice, el Padre busca adoradores. No anda buscando evangélicos. No anda buscando gente buenas congregadas, ni malas congregadas. No anda buscando buenos diezmadores. Anda buscando hijos, adoradores, que adoren en espíritu y en verdad. Y vemos gente que están tan ir a la iglesia es un deporte para ellos.
Es un deporte, como ir al fútbol, como ir al básquetbol, al béisbol. Es un deporte. Llego a la iglesia, me siento, saludo a 3 hermanos, cuando comienza la alabanza me gozo, cuando está la palabra me estoy tranquilo, cuando oro cierro los ojos. Te lo sabe ya el sistema porque es un deporte para ti. Vives una religión, pero no una relación con el Dios viviente. Porque el que vive una relación con Él, le conoce y es conocido de Él. Fíjate que inclusive, Darling, Y hasta lo voy a dejar ahí. Para recurrir a una persona, sí lo vamos a dejar ahí, pero para cerrar, para recurrir a una persona, a decirle eso, ora por mí, tú eres el ungido o tú eres el que tiene la palabra, aún eso implica pagar un precio. De la otra parte, y esto yo no lo digo para aludir a nadie, para referirme a nadie, ni para esperar nada a cambio, pero quiero recordar lo que significa inclusive eso en la misma escritura. Por lo menos en Gálatas capítulo 6, verso 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, si tú quieres aprender por otro, que otro te enseñe, ok, no está mal, no está mal, pero aún hay una exigencia para eso. Claro, paga el precio. Es lo que está diciendo, paga el precio. ¿Usted quiere aprender? Paga el precio. Cuando usted quiere hacer una carrera universitaria y usted quiere obtener un título universitario, usted paga un precio de tiempo y de dinero y de esfuerzo para usted lograr ser un profesional. Pero aquí en la iglesia, si usted me busca a mí, por ejemplo, y me dice, pastor, mire, necesito reforzar mi vida espiritual. No, yo voy a poner exigencias sobre ti que tú tienes que pagar un precio. Yo no necesito que nadie me pague por enseñarle acerca de las escrituras. El único pago que yo exigiría de una persona es su responsabilidad, su obediencia, su disciplina y su que seriedad, se someta, que de verdad esté haciendo las cosas que le manda. Así te digo, manito, tienes que levantarte a tal hora para que oremos. Después no puede estar, ay, espérese, no, lo que pasa. No, y gente, yo ahí y cuando digo seriedad y responsabilidad, disciplina en esto, porque hay gente que a veces empieza, pero es como los emocionalistas. Exacto. En el momento están allí asistiendo, eufórico, empieza a pasar los días, ¡fum! Baja. Exacto. Baja el nivel de la pasión, de las emociones y empiezan a soltar. No, eso no está bien delante de Dios. Eso no es pagar un precio, eso no es ser responsable. Exacto. Eso no es ser disciplinado. Usted tiene que hacer partícipe a los que lo instruyen, a los que los enseñan, de toda bendición. No estoy hablando de pago monetario, pero la alegría de un padre es ver que su hijo aprende. Así es. Es ver que su hijo crece, que avanza. Esa es la alegría de todo padre. O sea, la alegría de un padre es ver que un hijo está de verdad absorbiendo el conocimiento del padre. Y es una bendición. Sí, y uso al padre como ejemplo, pero el maestro se siente igual. El proverbista dice, hijo mío, sé sabio y se me alegrará el corazón. Exactamente. O sea, la alegría de un buen padre es ver que su hijo crece. Que lo que tú le dices realmente tiene un efecto positivo sobre él. Entonces, ese es el precio que el padre a veces exige sobre nosotros. O que uno como padre exige sobre los hijos. Que se porten bien, que obedezcan, que hagan las cosas correctas. Lo mismo pasa con los que te enseñan en las escrituras en la iglesia. Lo mismo pasa con tus hermanos que tratan de instruirte. Ellos lo que quieren ver es que tú realmente estés en la cosa. No que lo estés utilizando como el bálsamo de María Santísima para montártelo cuando te duele y luego cuando no te duela, no. Eso no funciona así. Porque esto no es una aspirina, esto no es una pastilla. Esto es un proceso en el cual todos debemos entrar. Así que yo espero que esta palabra haya sido de reflexión y de bendición para tu espíritu, como ciertamente sé que lo puede ser si tú le prestas atención, y que tú sigas, ¿verdad? Meditando sobre esto, lee la escritura completa, la parábola completa, léela en contexto, estúdiala en diferentes versiones y verás la grandeza de Dios, las enseñanzas de Cristo sobre el reino y sobre cómo el reino está compuesto. Así que por esta entrega es todo. Quiero bendecir a cada persona que oye, sea en vivo o cuando esté grabado en YouTube, lo pueda compartir con otros. Y por nuestra parte es todo por el día de hoy.
Así que los bendecimos en el nombre de Jesús. Yes. Shalom, bendiciones. Dios les bendiga.